A continuación, quiero dejar con usted a Hernán Larraín, que como lo presenté en el inicio es convencional constituyente del Distrito 11. Hernán, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Lorenzo, ministra, Jorge. En primer lugar, agradecer esta invitación de ICARE. Creo que es un espacio muy importante para poder conversar de lo que está pasando en este momento en nuestro país, que es tan importante. Quiero utilizar este espacio fundamentalmente para poder hacer un análisis, un diagnóstico de lo que está pasando en la convención y de esta manera también proyectar escenarios futuros. El año 2022, ¿cierto?, va a estar fundamentalmente dominado por lo que ocurre en el proceso y también por el plebiscito que va a tener el país en septiembre. Es cierto, esto se da en el contexto de un nuevo gobierno, donde hay un cambio de signo político y también generacional, con un nuevo Congreso que estaba bastante dividido en sus fuerzas, pero que con todo, a diferencia de lo que ocurría con el debut de otros gobiernos en años anteriores, el proceso constituyente tiene una fuerza política muy, muy potente. ¿Qué considero yo está ocurriendo hoy día en el proceso constituyente? Mi diagnóstico es crítico. Creo que el proceso está pasando por un momento difícil. Es más, me atrevería a decir de que hay una crisis al interior de la convención y quiero en este espacio poder justificarlo, argumentarlo, evidenciarlo, porque para poder salir de esta crisis es fundamental compartir ese diagnóstico y de esa manera poder avanzar hacia un texto que pueda representar a todos los chilenos y que nos pueda permitir salir de lo que está viviendo nuestro país desde octubre en adelante del año 2019. Es cierto que para muchos chilenos y chilenas no es fácil entender lo que pasa al interior de la convención, por su dinámica, por la velocidad en que va debatiendo, aprobando normas de distinta naturaleza, pero creo que hay una cuestión primera a observar, y es de alguna manera un espíritu, una visión que está movilizando a la convención, y es lo que creo tensa en primer lugar nuestro trabajo. Y es que hay un espíritu refundacional y maximalista que está detrás del debate de los contenidos y también de las formas en que la convención se expresa. Y quiero detenerme un momento en lo que significa este espíritu. De alguna manera, para un grupo importante al interior de la convención, esta es una oportunidad para poder reescribir de nuevo los fundamentos, las bases de nuestro país. Y eso es movido en parte por el octubrismo, ¿cierto? Ese espíritu que nació a partir del 18 de octubre y en otros grupos directamente por una revancha respecto de la dictadura y la Constitución del 80. Y esto se expresa a través de causas y de conceptos englobantes que le dan un discurso a esta visión refundacional y maximalista. El neoliberalismo, el extractivismo, el centralismo, el colonialismo, el presidencialismo, el patriarcado, entre otras. Son conceptos que son amplios, difusos, pero que están en el sustento de un discurso que transforma todo en un debate en base a dos ejes. El de un pueblo oprimido que se enfrenta a una élite de privilegios y que en esta oportunidad y en esta convención tiene la oportunidad de hacer justicia. Nosotros sabemos que las constituciones tienen un objetivo de una naturaleza distinta, son un pacto de convivencia, es un acuerdo político que limita el poder y que permite el funcionamiento de las instituciones. Y lamentablemente no todos los grupos comprenden esa realidad. El maximalismo se transforma entonces en la oportunidad de dejar escrito en esta Constitución todas las transformaciones, en todas las dimensiones, porque existe la sensación en muchos de que los cambios no se han podido hacer en los últimos años y que por lo tanto la nueva Constitución es el momento de poder hacerlo. Podría dar muchos ejemplos de normas aprobadas donde se puede graficar esto. Lo hemos visto en materia de medio ambiente,
en materia de derechos fundamentales, en materia de principios, pero me quiero detener en un ejemplo y profundizarlo brevemente para poder hacer este punto. Y tiene que ver con la dimensión indígena, que se representa en la idea de la plurinacionalidad. Dicho sea de paso, el día de ayer se aprobó en la convención algunos artículos que van a estar en el texto final, en el cual, entre otras cosas, se define a Chile como un Estado plurinacional y se establece, se constitucionalizan, que son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuches, aymaras, rapanui, licarantay, quechua, coya, dieguita, changos, cahuáscar, yagán y selknam. Chile pasa a ser así, en el nuevo texto, un país con 12 naciones más la chilena. Y el alcance de esto es muy amplio. Ya aprobado, ¿cierto?, está la idea de que estos pueblos y naciones tienen derecho al autogobierno y a la representación en todas las estructuras del Estado, en sus diversos órganos. Por ejemplo, digamos, la Corte Suprema o el Banco Central. Y también en los órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. O sea, van a tener presencia en los consejos municipales, en las gobernaciones, en el Congreso, etc. Un segundo punto vinculado a lo mismo, el pluralismo jurídico, ¿cierto? Esta idea de que van a haber dos sistemas de justicia paralela, para indígenas y para no indígenas. No está claro todavía que haya un derecho a opción o el control que va a tener la Corte Suprema respecto a estos dos sistemas. Se aprobó también una consulta de carácter vinculante que va más allá del 169 y que en la práctica le da un derecho a veto a los pueblos indígenas respecto de proyectos que se puedan hacer o no hacer en sus territorios. Otras materias también avanzan, como la propiedad indígena o las autonomías territoriales. Todo esto hace ver que en el caso, y lo pongo como ejemplo, de que esta constitución puede tener un exceso de indigenismo que nos puede llevar a ciertas formas de separatismo, y eso es extraordinariamente delicado. Y esto lo quiero conectar, la ministra en parte lo señalaba, con un gobierno que habla del Gualmapu, ¿cierto?, que ha hablado de la existencia de presos políticos mapuche, o que el día de ayer le dio beneficios carcelarios a dos condenados, los hermanos Tralcal, por el asesinato de la familia Luxinger Macay. Esto, sumado a la violencia, a la ausencia de Estado de Derecho que existe hoy día en la zona macrosur, hace que la dimensión indígena en la nueva constitución, creo yo, sea algo extremadamente delicado. Pero hay otras cuestiones de fondo que están pasando también en el proceso constituyente que son complejos. La ministra decía, ¿cierto?, esta debe ser un punto de encuentro. El presidente Boric señaló con claridad que él esperaba que la constitución fuera de todos y de todas, pero lamentablemente, lo sabemos, la centro-derecha, la derecha, ha sido vetada en la práctica. Todas nuestras propuestas son rechazadas, ¿cierto? Y lo mismo le ha pasado al mundo de la centroizquierda, la exconcertación. Hay una parte importante de la sociedad que está quedando fuera de los acuerdos y en vista del plebiscito de salida eso es algo extremadamente delicado y complejo. Eso en cuanto a materias de fondo, de normas que están avanzando, pero hay también problemas de forma que me gustaría poner sobre la mesa y hacer la mayor pedagogía posible para que haya conciencia de lo que está viviendo el proceso. Llevamos 8 meses y medio de trabajo, quedan 3 y medio por delante, y no sé si ustedes están informados de todo, pero 4 informes de 4 comisiones muy importantes, luego de 3 meses de trabajo, se cayeron prácticamente completas en el Pleno. Medio ambiente, derechos fundamentales, principios y el corazón de la Constitución, el sistema político. Es un hecho que estamos teniendo una incapacidad de construir acuerdos amplios en las comisiones y estamos entonces en un proceso circular de aprobación de normas que van y vuelven de comisiones al Pleno. Y si esto lo ponemos en el contexto de todo lo que nos queda por delante, de seguir aprobando, que aún no hemos visto en el Pleno, para hacerlo en un solo dato, nosotros tenemos en las 7 comisiones sumados 7 bloques de normas y hasta ahora hemos visto 7. Si uno lo pone esto en perspectiva del programa general, llevamos la mitad del tiempo previsto y nos quedan 2/3 del trabajo en normas. Una de las cosas más complejas que tiene esta forma frenética de trabajar es la falta de rigurosidad y de la calidad de las normas que estamos trabajando. Estamos
estamos en jornadas extensísimas, con poca capacidad de deliberación, no siempre con la participación de todos los expertos, y eso afecta naturalmente el trabajo. Creo que es importante transmitir este diagnóstico para poder corregir tanto los problemas de fondo, lo que está pasando con las normas, con los problemas de forma, que es la manera en que estamos deliberando y los plazos que tenemos por delante en materias que son tremendamente importantes. Algunas propuestas que hemos puesto sobre la mesa desde la centro derecha, porque lo quiero decir con todas sus letras, queremos que este proceso resulte. Esta es una salida democrática e institucional para que Chile tenga una nueva constitución, un pacto de convivencia. Fuimos muchos los chilenos que aprobamos en el plebiscito de entrada y queremos hacerlo en el plebiscito de salida. Pero para eso tenemos que hacernos cargo del momento que vive actualmente la convención. Entre otras cosas, uno, hay que ampliar la mesa y sentar a todos los sectores para poder tener acuerdos amplios y transversales en el Pleno. Hay dos casos que son positivos en esta línea. En la Comisión de Forma de Estado se están logrando acuerdos con prácticamente la totalidad de los comisionados. O en este momento, luego de que la propuesta de sistema político se cayera el viernes pasado, estamos trabajando en una mesa ampliada y por primera vez en nuestra comisión estamos siendo parte de las negociaciones y ojalá seamos todos capaces de construir un buen acuerdo de sistema político para Chile. Segunda sugerencia, una estrategia de minimalismos. Esto es, que en vez de avanzar en articulados extensos que busquen resolverlo todo, podamos construir acuerdos y consensos en articulados más bien sustantivos, que sean capaces de resolver lo fundamental. Y finalmente, y que es muy importante, creo que la Convención le haría bien escuchar más a la ciudadanía, a la sociedad civil. Hay una incapacidad de recibir críticas, y creo yo que ese es un error de la Convención. Hay muchos académicos que están de manera transversal dando señales importantes para que la Convención corrija este rumbo. Dicho sea de paso, se ha abierto una discusión respecto del plebiscito de salida, ¿cierto? Y esta idea de la tercera vía, de tener una alternativa. Yo quiero ser súper claro respecto a este debate. Yo no la comparto. A mí me parece que nosotros tenemos un conjunto de reglas que tenemos que respetar, tenemos un plazo que tenemos que respetar. Las reglas sobre las cuales estamos fueron ratificadas por la ciudadanía en un plebiscito y yo creo que nosotros no tenemos que cambiarlas. Pero sí la Convención tiene que escuchar y ser sensible a que el fenómeno de hablar de una tercera vía es porque hay un grupo importante que ve con dudas, con inquietudes lo que está pasando en la Convención. Es por eso que debemos escuchar. Otro dato que tenemos que escuchar: las encuestas, que entregan muchas veces información importante. Un solo dato de la encuesta Academ: el apruebo en el plebiscito de salida ha caído 10 puntos entre el 28 de enero, desde esa medición, al 18 de marzo, de 56 a 46. Algo está pasando. Yo he utilizado una imagen para poder describir lo que está viviendo la Convención en este momento. Y es la de un barco que va navegando y que tiene al frente un iceberg. Y que la tripulación de este barco, producto de una neblina, no es capaz de ver que enfrenta un posible fracaso. Y ese negacionismo es lo que hace a muchos seguir avanzando de la misma manera. Nosotros hemos querido llamar la atención para poder girar el barco y no enfrentarnos a ese iceberg. Y creo que lentamente hay un grupo transversal de convencionales de la centroizquierda y la izquierda que están empezando a ver que el maximalismo, la refundación y la exclusión de una parte de los convencionales y por tanto una parte de la sociedad es una mala idea. Yo quiero terminar esta reflexión recordando una frase del presidente Boric, ¿cierto? Que cualquier cosa que aprobemos va a ser mejor que la Constitución del 80. Yo creo que nosotros no podemos aceptar ese estándar. Tenemos que construir una buena Constitución para Chile, porque no solo el presidente Boric y el gobierno se juegan su futuro en el plebiscito y en la nueva Constitución, el país
se juega el futuro en el nuevo texto, en la posibilidad que efectivamente esta solución que le dimos al estallido a través de un proceso democrático, institucional y participativo nos permita tener décadas de una convivencia pacífica. Pero para eso es fundamental, insisto, hacernos cargo del momento que vive la Convención y de esa manera poder salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Espero que hacia el final tengamos tiempo con la ministra de poder